Hola, hola, ¿qué tal? Prosiguiendo aquí con los retos, vamos a hacer este reto número 2 de fundamentos de programación, llamado la Clínica Veterinaria San Francisco de Asís. La Clínica Veterinaria San Francisco de Asís ofrece atención en salud a las siguientes especies: caninos, felinos, equinos, bovinos y roedores. El grupo de personas que está al frente de la administración de la clínica desea implementar un plan de acompañamiento especial en salud para aquellos animales que se clasifiquen como adultos mayores, siempre y cuando los pacientes sean del tipo canino, felino, equino o bovino. En la tabla a continuación se ilustra la guía que debe seguirse para clasificar como adultos mayores a los pacientes veterinarios según su edad. Tipo canino felino, edad mínima en años 9. Equino o bovino, edad mínima en años 16. La clínica cuenta con datos de pacientes veterinarios distribuidos así: una lista con los nombres de los pacientes llamada nombres, una lista llamada tipos con los tipos de pacientes: canino, felino, equino, bovino, roedor, ordenada de acuerdo con los animales presentes en la lista de nombres; una lista llamada edades con las respectivas edades de los pacientes; una lista llamada pesos en las que están almacenados los pesos de cada uno de los pacientes correspondiendo a los animales en la lista de nombres. Usted ha sido delegado para: 1. El reordenamiento de los datos en un primer diccionario, de tal manera que los datos no estén separados en listas distintas, sino unidos por parejas clave-valor, donde la clave será un índice tipo string. El número 1 en string para el valor, para el primer valor. El número 2 en string para el segundo valor. El número 3 en string para el tercer valor, y así sucesivamente. Y donde los valores serán listas que contengan la información consolidada de cada paciente veterinario en ese orden: su nombre, su tipo, su edad y su peso. La creación de un segundo diccionario donde las claves también serán índices de tipo string: el número 1 en string para el primer valor, el número 2 en string para el segundo valor, el número 3 en string para el tercer valor, y así sucesivamente. Y donde los valores serán listas que contengan los siguientes datos de los pacientes veterinarios caninos, felinos que cumplan la edad para beneficiarse con el plan de acompañamiento. En este orden: su nombre, su tipo y su peso. La creación de un tercer diccionario donde las claves también serán índices de tipo string: el número 1 en string para el primer valor, el número 2 en string para el segundo valor, el número 3 en string para el tercer valor, y así sucesivamente. Y donde los valores serán las listas que contengan los siguientes datos de los pacientes veterinarios equinos, bovinos, que cumplan la edad para beneficiarse con el plan de acompañamiento en este orden: su nombre, su tipo y su peso. El cálculo del promedio de edad de los pacientes caninos felinos que resulten elegibles para beneficiarse con el plan de acompañamiento. Y por último, el cálculo del promedio de edad de los pacientes equinos bovinos que resulten elegibles para beneficiarse con el plan de acompañamiento. A modo ilustrativo, suponga la siguiente situación: la clínica veterinaria San Francisco de Asís le ha entregado a usted la siguiente información en listas de Python para procesarla tal como se indicó. Entonces la primera lista sería la lista de nombres, donde tiene Martín, Milú, Anastasia, Lupita, Tomasa, Pelusa, Genoveva y Motita. La lista canino de tipos, donde tiene canino, felino, 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 canino, bovino y roedor. 33 edades: 12, 9, 10, 8, 9, 2, 14 y 1. Y pesos: 33, 26, 4, 5, 5, 6, 106.4 y 0.34. Esta información debe entenderse así. En el caso de Pelusa, o sea, el índice 5 de la lista de nombres, se trata de un canino; índice 5 de la lista de tipos, con una edad de 2 años; índice 5 de la lista de edades, y con un peso de 6 kilogramos, que es el índice 5 de la lista de pesos. Vamos a verificar. El índice 5 sería entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5, correspondiente a Pelusa, que es 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es un canino
de 9 años. Aquí nos dice que Pelusa es un canino con una edad de 2 años. Vamos a mirar. 0, 1, 2, 3, 4 y 5, sí, de 2 años. 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y con un peso de 6 kilogramos. Correcto. Nótese que los pesos pueden ser valores reales con decimales como el caso de Genoveva y Motita. Genoveva y Motita. 106.34. Más las edades pueden ser enteros redondos o reales. Los nombres y los tipos son de tipo string. Lo que quiere la veterinaria es que se reorganice dicha información y se usarán diccionarios de Python. Un fragmento del primer diccionario a crear sería así. 1. Martín Canino, 12 años, 33 kilogramos. Martín Canino, 12 años y 33 kilogramos, correcto. Milú, 2. Milú Canino, 9 años y 26 kilogramos. Milú, 2. Milú Canino, 9 años y 26. 3. Anastasia Felino, 10 años y 4 kilogramos. Lupita, 4 sería Lupita Felino, 8 años, 5 kilogramos. 1, 2, 3, 4, sí, Lupita Felino, 8 años y 5 kilogramos. Obsérvese que las claves de este diccionario son números tipo string. El segundo diccionario a crear deben estar aquellos pacientes elegibles del plan de acompañamiento dado su rango de edad: caninos, felinos, equinos, bovinos. El segundo diccionario se creará así: 1. Martín Canino 33, 2 Milu Canino 26, 3 Anastasia Felino 4 y 4 Tomasa Felino 5. Nótese que en este segundo diccionario las claves también son string de números y que solo hay pacientes caninos felinos con edades mayores o iguales a 9 años, por lo que ni Lupita ni Pelusa son calificables para el programa. El tercer diccionario a crear sería diccionario vacío, porque en este diccionario estarán contenidos los nombres de aquellos equinos bovinos cuya edad los haga elegibles para el programa que adelanta la veterinaria. Y el único animal de este tipo es Genoveva, cuya edad es 14 años. No la hace elegible de acuerdo a la tabla en el inicio de este enunciado. A continuación se debe entregar el cálculo de los promedios de edad de los pacientes elegibles para el programa en las dos categorías, canino, felino y equino, bovino. Los resultados a entregar serían 10 y non. El primer resultado es el promedio de las edades de Martín, Milú, Anastasia y Tomás, pacientes canino felino elegibles para el programa. Y el segundo resultado es de tipo non, porque no hay pacientes equino bovino elegibles para el programa de acompañamiento de la clínica veterinaria. Tareas: realizar un programa en Python que le permita a la administración de la clínica veterinaria San Francisco de Asís tener en otro formato la información con la que inicialmente cuenta para poder identificar los pacientes veterinarios que sean elegibles para su plan de acompañamiento. La función escrita en Python estará contenida en un archivo de nombre solution.py e internamente estará denotada así: veterinaria, nombres, recibe como parámetros nombres, tipos, edades y pesos. Para la implementación de la solución no debe usar el ingreso de información por consola. Debe crear su programa de tal forma que toda la información que se usará para validar su solución, lista de nombres, de tipos, de edades y de pesos, se proporciona a través de parámetros de entrada: nombres, tipos, edades, pesos, y de tal manera que el programa retorne 3 diccionarios y 2 cálculos de promedios. No olvidar que las claves de los diccionarios serán números de tipo string ordenados desde el 1. Si utiliza números de tipo entero o de tipo real, el calificador no podrá procesar la solución. Controle la operación del algoritmo para
algún escenario donde ningún paciente en las listas tenga la edad para ser elegible al plan de acompañamiento y por ende no se vaya a calcular ningún promedio. Es decir, busque que en el cálculo de promedios de edad ocurra cuando haya en la lista animales adultos mayores y que cuando no haya un cálculo de promedio de edad, la variable de promedio retorne un valor non. Nota aclaratoria: se recomienda desarrollar la prueba en una IDE como G, Colab, VS Code, PyCharm, Spider, etc. Al final debe copiar y pegar el código en la herramienta de PL, pero no deberá subir archivos, es decir, esto. Bueno, entonces como el ejercicio nos indica, vamos a primero continuar acá con la definición de esta función, porque ya sabemos pues que vamos a definir es una función a la cual invocaremos con enviándole estos parámetros. Entonces la función la vamos a llamar veterinaria y va a tener esta misma firma: nombres, tipos, edades, pesos. Nombres, tipos, edades y pesos. Bueno, entonces procedemos acá a explicar la solución. Como vemos, nos están solicitando es definir una función que se llama veterinaria, que va a recibir como parámetros de entrada cuatro listas, cuatro arreglos con los nombres, nombres, tipos, edades y pesos, los cuales van a corresponder cada uno pues con la información de los nombres, de los tipos de las mascotas, de las edades y los pesos. Y vamos a tener que devolver entonces una información en diccionario de pacientes que va a unificar todos estos datos, otro diccionario de caninos felinos, que son los que van a cumplir con mayoría de edad para los caninos felinos, y otros de equinos bovinos, que son el diccionario que va a cumplir con la mayoría de edad para los equinos bovinos. Vamos a devolver también una edad promedio de los caninos felinos que cumple con la mayoría de edad y una edad promedio de los equinos bovinos que cumple con la mayoría de edad. Listo, entonces procedemos a definir entonces los diccionarios vacíos, tanto de pacientes, que son el diccionario que va a contener todos los pacientes ingresados, un diccionario de felinos, caninos felinos, con solo las mascotas de tipo canino felino que cumplen con mayoría de edad, que para el caso del ejercicio serían los que sean mayor o igual a 9 años, y de equinos bovinos también que cumplan con la mayoría de edad, que para el caso sería mayor o igual a 16 años. Entonces estos diccionarios se definen aquí vacíos, diccionarios vacíos con esta función. Procedemos a crear unas variables, a definir unas variables contador caninos felinos y contador equinos bovinos en 0, y también las edades promedio caninos felinos en 0 y edad promedio de equinos bovinos en 0, que la vamos a utilizar estos datos para hallar entonces el promedio de edad para los que cumplan mayoría de edad. Listo, procedemos entonces a crear un ciclo for para ir a recorrer cada uno de estos listas y ir unificando. O sea, vamos a recorrer solo el de nombres, pero realmente internamente, como todos tienen la misma longitud, entonces vamos a acceder a cada uno de estos otras listas para crear entonces el diccionario de paciente. Entonces sabemos que el for lo recorremos con, pues podemos hacerlo o implementarlo con la función range, y dentro de range vamos a darle un valor. ¿Cuál valor le vamos a dar? Pues la longitud de nombres. Esto va a tener una longitud y el ciclo va a ir desde 0 hasta un dígito menos que la longitud que tenga esta lista. Entonces si esto vale 10, este va a ir de 0 a 9 y ahí ya está recorriendo las 10 posiciones. O si vale 8, va a ir de 0 a 7 y así. Entonces con este for recorremos cada uno de los elementos y seguimos dentro del for. Entonces vamos a ir agregando cada uno de estos elementos al diccionario. Aquí, como el ejercicio nos indica que de las claves del diccionario de resultado de pacientes debe comenzar desde 1 en literal, 1 para el primer elemento, 2 para el segundo, pero en literal. Entonces lo que hacemos es sumarle un dígito a la variable
del for, que en este caso es i, al contador del for, le incrementamos en 1 y procedidamente lo convertimos en string porque nos están solicitando que la clave debe ser un string, el número pero en string. Entonces, en pacientes, en la clave i más 1 en string, le vamos a llevar cada uno de los datos de las listas, o sea, el nombre en la posición i, este sí desde 0, pues porque vamos a recorrer entonces tipos desde la misma posición i que corresponde a los datos de ese mismo paciente veterinario o mascota, edades y pesos. Entonces con esto lo que estamos es creando un elemento en el diccionario con ya unificada la información, o sea, en la clave va a estar el literal y en el valor va a estar entonces cada uno en una lista, cada uno de los datos, nombre, tipo, edad y peso. Sí, una vez ingresamos entonces el, el elemento en pacientes, vamos a validar con un if si ese paciente corresponde a canino felino y si es mayor o igual a 9, o sea, si ese paciente corresponde a un paciente canino felino con mayoría de edad, para proceder entonces a agregarlo en el diccionario de caninos felinos. ¿Sí? Entonces si nos cumple aquí con este if, ya vemos pues que eh, validamos pacientes, el paciente lo acabamos de agregar en esta posición, entonces lo estamos aquí analizando ya en el nuevo diccionario. Si pacientes en la posición i más 1 convertido en string, accedemos al valor que está en 1. ¿Cuál es el valor que está en 1? Pues como esto es un arreglo, una lista, comienza desde 0, entonces 0, 1 va a ser el tipo. Entonces aquí lo que estamos haciendo con este subíndice 1 es al tipo. Si es igual a canino o paciente en esa posición, en el valor tipo es igual a felino, si es canino o felino, y además en la posición 2 es mayor o igual a 9, porque en la posición 2, porque la posición 2 es la que nos va a tener el dato de las edades, o sea 0, 1 y 2, entonces mayor o igual a 9 es porque es mayor de edad, un canino felino mayor de edad. Si es mayor de edad, entonces vamos a proceder a incrementar el contador que teníamos acá de caninos felinos en 1, lo incrementamos para poder tener el valor de la clave que vamos a colocarle al diccionario felino, lo convertimos en string. Entonces aquí ya el primer elemento, cuando es 1, pues este vale 0, se le incrementa en 1 y lleva el 1 acá y lo convertimos en string. Eso va a ser la clave de caninos felinos. En esa posición vamos a almacenar los datos de nombre, tipo y peso. Aquí no nos están solicitando las edades, entonces por eso estamos simplemente agregando estos tres valores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos agregando nombres en la posición i, porque estamos accediendo pues a estos datos de acá. Tipos y peso, la posición i, ¿cierto? Estamos agregando acá. Listo. Aquí en edad promedio procedemos entonces a hacer la sumatoria. Inicialmente la edad promedio de caninos felinos vale 0 y él va incrementando, va sumando pues cada uno de los pacientes que vayan cumpliendo con mayoría le va sumando la edad. Entonces es una sumatoria de edades de los de mayor de edad de caninos felinos. Entonces a edad promedio caninos felinos le llevamos lo que tiene edad promedio caninos felinos más pacientes en la posición aquí pues, la posición es y más 1 y en el valor 2, o sea en el paciente en donde estamos. Aquí podríamos también cambiar esto por simplemente el eh, la lista de edades, o sea aquí podríamos cambiar edades en la posición y ya también nos serviría, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos es entonces incrementando las edades de los pacientes caninos felinos de mayor edad. Si no es un canino felino o si es un canino felino pero no cumple con la mayoría, no nos ingresaría por acá y validaríamos acá. Entonces si no se ingresa por acá decimos, bueno, si no cumple, vamos a mirar si cumple, si es un paciente equino, felino o bovino y además la edad
Entonces aquí accedemos lo mismo, accedemos a pacientes en la posición y más 1 en valor 2, o sea, aquí tenemos 0, 1 y 2, que es la edad, que lo que estamos accediendo es a la edad. Si es mayor o igual a 16, entonces tengámoslo en cuenta para ingresarlo en el diccionario de equinos bovinos, pero antes de agregarlo lo que hacemos es incrementar el contador equinos bovinos en 1 y lo agregamos entonces ahí al diccionario equinos bovinos en la clave contador equinos bovinos convertida en string. Le vamos a llevar nombres, SUI, tipo SUI, peso SUI. Y procedemos entonces acá también a hacer la sumatoria, a sumar, a incrementar edad promedio de equinos bovinos. Le llevamos lo que tiene edad promedio de equinos bovinos más pacientes en la posición el TRI más 1 en el valor 2, que es correspondiente a la edad. Como le digo, aquí podríamos cambiar esto por simplemente edades SUI y también nos serviría. ¿Listo? Aquí, hasta aquí es el for, entonces él simplemente analiza si los pacientes canino felino con mayoría de edad o equino felino con mayoría de edad, y dependiendo por donde se vaya va a agregarlo al diccionario que corresponda. Si no cumple con ninguno de los dos, simplemente sigue, no ingresa por ninguno de estos dos, no ingresa por ninguna de estas dos opciones, simplemente sigue recorriendo eh, los pacientes hasta que llegue al final. Cuando llegue al final, entonces lo que hacemos es analizar si hubo caninos felinos con mayoría de edad. Si hubo caninos felinos con mayoría de edad, entonces el contador caninos felinos debe ser mayor a 0. Entonces, si es mayor a 0, vamos a proceder a calcular, a hacer la división, porque si es igual a 0, no deberíamos hacer la división por 0 porque nos daría un error. Entonces, aquí estamos validando lo que nos piden de ejercicio. Entonces, aquí a edad promedio caninos felinos le vamos a llevar la división de entre edad promedio caninos felinos, que es la sumatoria pues que calculamos en el ciclo for, y lo dividimos por el contador equinos felinos que calculamos. Eso lo convertimos primero a promedio caninos felinos en float para que el valor nos dé en flotante y no se nos pierda información, ¿sí? Porque si lo dejamos sin el casting puede que se nos pierda información, entonces de una vez lo casteamos. Analizamos si contador equinos bovinos también es mayor a 0 y procedemos a hacer lo mismo. Hacemos entonces el cálculo del promedio de edad para edad promedio de equinos bovinos, que es la división entonces entre la variable edad promedio de equinos bovinos sobre contador equinos bovinos. Castigamos entonces esta variable a float para que el resultado nos dé pues como decimales. Y ya teniendo estos valores hacemos el return. Hasta aquí sería la función. Entonces vamos a retornar qué valores. Este sería el diccionario de pacientes, que es el que creamos en el ciclo for. Caninos felinos es el diccionario de caninos felinos con mayoría de edad, que también se crea en el for. Equinos bovinos también es el diccionario de equinos bovinos con mayoría de edad, creada en el for. Aquí entonces edad promedio es este valor que calculamos acá si hubo. Entonces aquí lo que hacemos en edad promedio vamos a retornarlo, pero haciendo uso del operador ternario, que para Python es un poco diferente que otros lenguajes. Aquí lo que se hace es, primero se analiza esto, si contador canino felinos es mayor a 0 es porque hubo al menos algún paciente veterinario que cumplió mayoría de edad de tipo canino felino. Entonces, si es mayor a 0, se nos va a devolver la parte izquierda del if, ¿cierto? Si no, entonces se nos va a devolver lo que tengamos acá en la parte derecha del else, o sea, none, nos va a devolver el litoral none, si no hubo ningún paciente con mayoría de caninos felinos, entonces nos devuelve eso. Lo mismo para la promedio de equinos bovinos, él nos va a analizar primero si hubo contador de equinos bovinos mayor a 0, nos devuelve este valor, o sea, el promedio calculado de la edad de equinos bovinos. Si no, nos va a devolver la palabra literal none. Una vez entonces, esto sería hasta acá lo que es la función, pero entonces para hacer la prueba en el programa principal lo que hacemos es definir entonces las 4 listas, nombres, tipo, edades, pesos, vacías, una variable siga
que la definimos en true para hacer uso en un ciclo mientras eso sea verdadero, vamos a capturar cada una de las informaciones de los pacientes hasta que el usuario decida que no, hasta que no haya más datos. Por eso utilizamos un ciclo mientras. No tenemos definido la cantidad de pacientes, entonces hacemos uso de esta variable. Y otra variable contador, simplemente pues como para utilizarla en el momento que estamos solicitando los datos. Yo voy a ir, entonces para comienza valiendo 1, entonces cuando va, como esto es true, esto siempre va a entrar al menos una vez y vamos a solicitar el dato del primer paciente. Entonces aquí lo que hacemos es digita el nombre del paciente y aquí va a imprimir el valor lo que tenga el contador. Para la primera vez va a valer 1, entonces aquí está reemplazando esta variable por lo que el valor que contenga esta variable aquí, la impresión, ¿cierto? Entonces cuando vale 2, aquí va a imprimir 2 y así paciente 2, paciente 3. Entonces dentro del ciclo mientras vamos a solicitar cada uno de los datos, el de nombre, el de tipo, el de edades, el de pesos, y lo que hacemos es que cada vez que ingresemos el dato, por ejemplo de nombres, lo agregamos a la lista llamada nombres con la función append de las listas y le vamos a dar lo que ingresemos por teclado. Eso es lo que nos indica esta sentencia. Lo mismo para tipos. Entonces a tipos agréguele lo que ingresa por teclado, la función append. A edades, entonces digite la edad del paciente, agréguele todo. Y al peso, ¿cierto? Aquí entonces al final de cada uno de llenar la información de cada uno de los pacientes le decimos si desea continuar digitando más datos. Entonces si desea continuar digitando más datos, lo que hacemos es solicitar que ingrese una S, ya puede ser mayúscula o minúscula, porque aquí con esta función nosotros lo que hacemos es lo que digite lo vamos a convertir a mayúscula para después analizarlo. Si la opción fue diferente de S, o sea es porque no desea continuar, cambiamos la variable sigue al valor false y ya no proseguiría. Si sigue siendo igual a S, entonces nos ingresa por acá y seguiría solicitando. Aquí como ya incrementamos el contador en 1, pues va a imprimir el siguiente valor acá para solicitar del paciente 2, del paciente 3 y así. Una vez terminemos de ingresar todos los datos, es porque él procede aquí a ingresar por teclado un valor diferente de ese, se sale del ciclo mientras y ya procedemos entonces a llamar la función veterinaria con los 4 listas que llenamos previamente en el ciclo mientras, y ya sabemos que eso nos va a devolver unos valores. Entonces eso, lo que nos retorna eso lo guardamos en estas variables, que sería pacientes 1, el diccionario con todos los pacientes, caninos 1 es el diccionario con los pacientes caninos felinos con mayoría de edad, equinos 1 sería el diccionario que nos devuelve de equinos bovinos con mayoría de edad, promedios caninos, el valor promedio el promedio de las edades de los caninos felinos con mayoría de edad, y promedios equinos es el valor promedio de las edades de equinos bovinos con mayoría de edad. Entonces aquí una vez pues que esto es lo que recibimos de acá de este retorno que ya previamente se había explicado, ¿sí? Entonces una vez lo recibimos simplemente procedemos acá a imprimir cada uno de esos datos. Eso es todo. Vamos a proceder entonces a ejecutarlo. Guardemos acá estos cambios que hemos hecho. Listo. Vamos entonces a proceder a ejecutar. Vamos a darle entonces los datos: Martín, Canino 12 y 33 para el primer paciente. Martín, Canino 12, 33 para el primer paciente. Milú, Canino 926. Decimos que sí, continuamos con el siguiente paciente. Milú, Canino 926. Decimos que sí, para continuar con el tercero. Anastasia Felino 104. Anastasia Felino para el tipo, edad 10 y peso 4. Le decimos que sí para continuar con el siguiente.
Vamos para el cuarto. El cuarto sería Lupita Felino 85. Nombre del paciente Lupita Felino 85. Decimos que deseamos continuar con el quinto. Sería Tomasa Felino 95. Tomasa Felino 95. Decimos que sí para continuar con el sexto. Pelusa Canino 26. Pelusa Canino 26. Decimos que sí para continuar con el séptimo. Genoveva Bovino 14106.4. Nombre Genoveva Bovino 14106.4. Y le decimos que sí para continuar con el último, que sería Motita Roedor 1 0.34. Motita Roedor 1 y peso 0.34. Ya aquí le decimos que no, entonces vamos a proceder a digitar una N, le damos Enter y ya nos ejecuta entonces la función y nos imprime. Entonces aquí nos imprimiría, vamos a mirar que aquí no me está mostrando eso. Entonces aquí si vemos nos imprimió. Entonces nos debe imprimir todos los pacientes, o sea hasta el 8. Este sería el primero, el diccionario de pacientes 1 Martín Canino 1233. Mire que nos imprime todos los datos. 2 Milú Canino 926, 3 Anastasia Felino 10.4, cuarto Lupita Felino 8, era 8 con 5 kilogramos. El quinto sería Tomasa Felino 9.5. El sexto sería Pelusa de tipo canino con edad de 2 con 6 kilogramos de peso. El séptimo sería Genoveva Bovino 14 años de edad y 106.4 kilogramos. Y el último sería el 8 Motita Roedor con 1 año y 0.34 kilogramos de peso. Lo siguiente que nos imprime es el diccionario de caninos felinos con mayoría de edad, que sería entonces el primero Martín con 33 kilos, que es un canino. El segundo sería Milú, que es un canino con 26 kilogramos de peso. El tercero sería Anastasia, que es un felino con 4 kilogramos de peso. Y el cuarto sería Tomasa, que es un felino con 5 kilogramos. El tercer diccionario nos imprime vacío porque no hay ningún equino bovino con más de 16 años, o sea con mayoría de edad, mayor o igual a 16 años. Entonces no imprime vacío. Este sería el promedio de edades de los caninos felinos de mayoría de edad, que vemos pues que nos da 10. Y por último el promedio de edades de los equinos bovinos, como no hay ninguno, nos imprime none. Esto es lo que nos dice aquí que debe imprimir el. Aquí serían entonces los datos de salida. Esto. Tercero vacío, 10 y none. Eso es lo que nos está dando entonces acá el ejercicio. Eso es todo. Espero hayan entendido. Nos vemos en el próximo reto. No olviden darle like y si no se han suscrito, suscribirse. Chao.